Buenos días, los saludo aquí desde King's Calling. En esta mañana vamos a compartir una palabra un poquito fuerte, pero creo que es necesaria poder estar hablándola. Vamos a estar orando para poder compartir en esta mañana, una mañana de mucho calor, pero en buena hora para compartir. Oramos. Padre, te doy gracias en esta mañana por poder compartir, Señor, tu palabra. Te pido que tú estés bendiciendo a aquellos que están de aquel lado, Señor, aquellos que van a compartir el mensaje, aquellos que necesitan, Señor, tu palabra. Tu palabra ya es bendita. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer Malaquías 2:10, que es un pasaje bastante profundo, porque miren lo que está preguntando en el libro de Malaquías 2:10. Acompáñenle, vamos a leer Malaquías 2:10. ¿No tenemos todos un mismo Padre?, pregunta. ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Este es el verso de esta mañana. Hoy vamos a hablar de desleal. ¿Es una palabra fuerte? Sí, es fuerte. Porque dice que una persona que no es leal es desleal y obra sin lealtad. También lo podemos poner entre los sinónimos como infiel, ingrato, desagradecido, pérfido, traidor. Son algunos sinónimos de desleal. ¿Qué significa ser una persona desleal? Que no cumple su palabra o su compromiso de fidelidad, deslealtad, veracidad, reciprocidad en el trato honesto. Miren qué fuerte que es el término. Muchas veces conocemos las palabras, pero no sabemos el término que se le da a la palabra. Lamentablemente, hoy más que nunca, se ve este tipo de personas dentro y fuera de la fe, aunque prefiero los de afuera de la fe, porque la verdad que ellos viven de esa manera, aunque ya les llegará obviamente su hora, pero ese es otro asunto. Pero desleales dentro de la fe son los peores, porque tenemos el ejemplo de Judas, que comía con el Señor Jesús, se sentaba a su mesa y lo terminó traicionando. Aunque también podemos ver que los Judas, como dice el dicho, se ahorcan solos. Lo contrario a desleal es lealtad. La lealtad es la fidelidad, la nobleza, la franqueza, la honradez y la amistad. ¿Qué es qué es la lealtad a una persona? La lealtad no es más que la permanente devoción o fidelidad sobre aquello en lo que se sienta honrado o pertenece. Puede ser una nación o una institución de trabajo o de estudio, e incluso se le puede ser leal a una persona que signifique mucho en el cuadro sentimental, ya sea una madre, un padre, un amigo. Puede ser una persona leal. Lealtad, palabra fuera de uso en estos tiempos. La gente es desleal en todo tiempo por falta de lealtad. Estas personas van para donde les lleva el viento por la falta de convicción, por conveniencia o por ignorancia, que es peor, se los puedo asegurar. Volvamos al título del devocional a la luz de la palabra de Dios. Deuteronomios 32:20. Acompáñeme. Entonces él dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos en los cuales no hay fidelidad. Ya lo decía el libro de Deuteronomio, en los cuales no hay fidelidad, hablando de una persona desleal. Vemos que desde la antigüedad había gente de esta calaña, desleales. Bien lo podemos ver en el canto de Moisés, espero no sea su caso. Acabamos de leer el canto de Moisés, Deuteronomio 32:20. Vamos a Josué 7:1, acompáñeme. Mas los hijos de Israel fueron infieles en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá,
tomó de las cosas dedicadas al anatema, y la ira del Señor se encendió sobre los hijos de Israel. Yo no sé si usted recuerda la historia, pero Acán tuvo la osadía de esconder algo que no debía traer al campamento. Y eso hizo que todo sea maldito por la culpa de él. Aquí tenemos un claro ejemplo de deslealtad hacia lo que Dios había mandado, y Dios se enojó, se encendió su ira por el pecado de uno sobre todo Israel. Ojo con esto, cuando uno peca, no peca, solamente, no, el pecado afecta a todos, quiero decirles, pero cuando uno peca es personal. Yo estoy cometiendo un pecado, es mi pecado personal. Cuando los de la familia lo saben y callan, es un pecado familiar. Cuando la iglesia sabe y no actúa, es un pecado del cuerpo de Cristo. Ya tiene diferentes niveles, pero siempre hay consecuencias, y siempre el pecado afecta no solamente a mí, sino a los demás. Acompáñenme a Josué 22:16. Así dice toda la congregación del Señor: ¿qué infidelidad es esta que habéis cometido contra el Dios de Israel? Apartaos hoy de seguir al Señor, edificándoos un altar y rebelándoos hoy en contra del Señor. Miren qué fuerte que es. Estaban cometiendo infidelidad con la idolatría, estaban ellos siendo infieles hacia Dios, cometiendo idolatría. Acompáñenme a Oseas 6:7. Pero ellos como Adán han transgredido el pacto, allí me han traicionado. Tanto usted como yo, desde la era de Adán, hemos pecado contra Dios, hemos sido desleales. Sofonías 3:4. Sus profetas son temerarios, hombres pérfidos. Sus sacerdotes han profanado el santuario, han violado la ley. Lo dice bien Sofonías en su carta. El profeta le está diciendo que estos hombres han violado la ley, han sido personas desleales contra la palabra de Dios, contra el mandato. Vamos a ver consecuencias por la deslealtad. Acompáñenme a Ezequiel 14:13. Hijo de hombre, si un país peca contra mí cometiendo infidelidad, y yo extiendo mi mano contra él, destruyo su provisión de pan y envío hambre contra él y corto de él hombres y animales. Dios es un Dios justo, es un Dios que ama al pecador, pero aborrece el pecado, no nos olvidemos. Ezequiel 15:8. Y convertiré la tierra en desolación por cuanto han cometido infidelidad, declara el Señor Dios. Ojo. Daniel 9, acompáñenme que estos son unos versículos poderosos. 9:7. Tuya es la justicia, oh Señor, y nuestra la venganza en el rostro. ¿Cómo sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a los que están cerca y a los que están lejos, en todos los países a donde los has echado a causa de las infidelidades que cometieron contra ti? Daniel era un hombre fiel, pero como profeta no dudaba en decir lo que Dios le decía, en soltar la palabra. Ojo con esto, Todos han cometido infidelidad, dice el pasaje. Infidelidad. Han sido personas desleales. Vamos al verso del devocional con el que empecé, Malaquías 2:10, que preguntaba: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente, el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Estamos profanando. Observemos qué pregunta nos hace Malaquías a usted y a mí. Nos pregunta: ¿no tenemos un mismo Padre?
Me quedo un segundo parada aquí. Si usted es un hijo de Dios, usted es hijo de mi Padre. Entonces, ¿por qué somos tan irracionales y nos hacemos daño entre nosotros, cuando nuestra actitud debería ser cubrirnos en oración y preferirnos? Yo conozco personas que son de la fe y a veces respaldan más a un incrédulo que a un cristiano. Lamentablemente esto pasa. La palabra dice que nosotros debemos preferirnos como hermanos en la fe, pero esto pasa. Pasó, pasa y pasará, lamentablemente. Porque nos portamos deslealmente los unos con los otros. Le diré por qué. Porque somos egoístas. Y cada uno está cuidando lo suyo. No le importa al hermano, no le importa al vecino. Total, no es su tema. No es su problema. Solo nos afecta cuando nos pasa a nosotros. Si no nos involucramos, nos resbala lo que le pase al otro. No importa quién sea, total a mí no me pasó, total no es mi problema, total a mí no me está sucediendo esto, o como se dice aquí, no es su negocio. ¿Qué tal, ¿Qué tal? La segunda pregunta que hace el verso es, ¿no nos ha creado un mismo Dios? Pareciera que no, aun cuando somos todos criaturas de Dios y pasamos a ser hijos de Dios, Dios ha creado a todas las criaturas de este mundo. Pero pareciera que no. Unos tienen un Dios de amor, otros tienen su propio Dios, el egoísmo, deslealtad, falta de empatía con el otro. Sigo con mi vida como si nada pasó. Y muchas veces no velo por la justicia. Salgo a respaldar lo que a Dios no le agrada. Ojo con esto, hay mucha gente así. Termina el verso con la pregunta más poderosa: ¿por qué nos portamos deslealmente uno con el otro? Esto es fuertísimo. Yo no sé a usted, pero a mí me hace ruido cuando Dios pregunta cosas. No sé si usted tiene alguna idea de por qué pasa esto, pero evidentemente estamos en los últimos tiempos y cada día se ve la frialdad de los llamados cristianos. Ni qué hablar de los que no se arrepienten. Se vuelven insensibles. Pero el verso habla de profanando, y la palabra profanando es faltar el respeto, deshonrar, quebrantar y violar. Fuerte los términos, pero cuando nos portamos de manera desleales estamos haciendo esto. Conscientes o inconscientemente, profanamos el nombre de aquel que murió por nosotros. Estamos pisoteando su sangre. Somos culpables, somos desleales. Lamentablemente, a ninguno nos gusta que nos digan las cosas, pero esto es así. Les guste o no, piense un minutito cuántas veces ha sido desleal con el nombre de Dios. Jeremías 5:11, acompáñeme. Porque la casa de Israel y la casa de Judá han obrado pérfidamente conmigo, declara el Señor. Han sido deshonestos, han sido desleales, han sido personas que han profanado su nombre. Bien lo decía el profeta Jeremías. Dios hablaba a través del profeta. Conclusión. Dios tiene el control de todas las cosas, mis amados, pero mejor sería que no nos encuentre bajo el lema de la deslealtad. Dios nos llama la atención para que seamos personas leales, confiables, fieles, amigables. El hermano o amigo leal, eso es lo que Dios quiere, que usted sea el hermano o el amigo leal, que se porte de manera leal, que hable y defienda a su hermano o amigo, aun cuando él no esté presente. Porque la lealtad habla de eso, de que yo hablo de mi amigo, esté o no esté, hablo bien o lo defiendo. Eso habla de lealtad. Palabra poco usada en este tiempo, porque la gente va para donde le conviene. Lamentablemente lo veo todos los días, aquí y en otros lados también. Creo fielmente que Dios quiere que seamos personas leales con su obra,
con su palabra y sobre todo con el dulce Espíritu Santo, quien nos amonesta cuando estamos haciendo o haciendo lo contrario o estamos siendo desleales. Él es el primero que nos llama la atención. Cuando nos comportamos de manera desleal, Él nos llama la atención. Dios nos libre y nos guarde, y espero no sea su caso. Que Dios lo encuentre siendo una persona leal, que sea una persona confiable, una persona amigable, que sea buen hermano, buen amigo. Eso es lo que Dios quiere para usted y para mí. Y no quiere que sea una persona desleal, quiere que sea una persona leal. Repito, leal. Le regalo una postdata a modo de perla bíblica. Acompáñeme a Isaías 33:1 para terminar. Y comienza diciendo: ¡ay de ti, que destruyes y no has sido destruido, y de aquel que es pérfido, cuando otros no actuaron con perfidia contra él! Cuando termines de destruir, serás destruido. Cuando acabes de actuar con perfidia actuarán contra ti. El verso nos está diciendo claramente que Dios es nuestro justiciero. Hay personas que constantemente hacen el mal contra nosotros. Y tarde que temprano, esta palabra se va a cumplir. Porque Dios es justo, mis amados. Usted y yo somos sus hijos. Y cuando alguien está tocando a un hijo de Dios, está tocando la niña de sus ojos. Lo quiero animar en esta mañana a confiar en aquel que es justo, aquel que es leal, aquel que es buen amigo, aquel que demostró ser un amigo leal. Cuando nosotros le damos la espalda, Él permanece fiel. ¿Sabe por qué? Porque esa es una condición de Dios, ser leal, ser justo. Lo animo en esta mañana a no ser desleal, a ser una persona confiable, leal, que pueda decir: este es mi amigo, mi amiga. Que tenga un domingo bendecido. Nos volveremos a encontrar pronto, así cuando Dios lo disponga. Bye, bye. Bendiciones. Gracias, Señor.